Bien, hermano. Retenedor de la palabra fiel. Última de las cualidades del siervo de Dios. ¿Y qué significa retener la palabra fiel? Si uno recibe la enseñanza y no la retiene, no la puede aplicar. Inclusive si es un hombre de Dios que tiene que enseñar la palabra y no la retiene, quizás enseñe una herejía, va a enseñar algo desviado. Hay que retener exactamente la palabra tal cual, sin cambiar ni una tilde, ni una coma, no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Entonces los mandamientos de Dios, la fidelidad a esos mandamientos tiene que ver con retenerla correctamente, no adulterar la palabra. No adulterarla, gracias, hermano. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa, un poquito de levadura. Y cuando hablo también de retener la palabra fiel, es que ahora hay tantas influencias mundanas que tú no puedes traer del mundo cosas para la iglesia, porque sería corromperla. ¿Cuánto usted cree que si yo le echo agua a la leche, ¿la adulteré o no? Ya no es leche, ya es una leche adulterada. La leche debe ser, cuando dice desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Miren que la palabra, la leche materna es insustituible. Quizás lo más cercano dice que la leche materna es leche cabra. Y entonces, la palabra de Dios tiene que ser enseñada correctamente. ¿Qué pasó? ¿A dónde atrás? Bueno, a la antigua. Bueno, a la antigua. No puedo traer del mundo a la iglesia porque la iglesia sería mundana. Y cuidado que estamos en eso, en ese tiempo, porque se va a apartar del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Bueno, vamos a leer de nuevo Tito 1.9. Tito 1.9, que dice que, vamos a buscarlo. Retenedor de la palabra fiel, tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Solamente reteniendo la palabra de Dios y puedo enseñar una sana doctrina correctamente. La palabra de Dios tiene que ser exacta, tal cual, y eso requiere humildad. Dice Santiago 1.25. Vamos a ver, léanse. Santiago 1.25. Bueno, teníamos tiempo no escuchar ese sonido de las páginas. Está bien eso. Voy. ¿Listo? Amén. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, mirar atentamente y persevera en ella, ¿persevera qué es? Que la obedece, la pone por obra, no siendo que oidor olvidadizo. ¿Y qué es un oidor olvidadizo? Que la leyó, supuestamente la meditó, pero salió y se lo olvidó. Oidor olvidadizo. Sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces no es en lo que he oído o en lo que recibí, sino en lo que hice, en obediencia. La palabra de Dios, ¿por qué yo pienso absolutamente que la Biblia es la mejor enseñanza del mundo? Porque se aplica. No es teoría. Porque Cristo, ¿qué dijo? El que me oye las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Ahí está, miren. Oír la palabra y hacerla, ¿cierto? ¿Dónde está mi casa? Sobre la roca. Y dice que el mismo Cristo, que vendrán vientos y soplarán vientos y vendrán tempestades
y crecerá el río y dará contra la casa, pero no cae porque está fundada sobre la roca. Cristo la fundó. Pero el que oye la palabra y no la hace, su casa estará sobre la arena. Y vendrán las pruebas de la vida y se hundirá y se desaparecerá esa casa. Por tanto, el retener la palabra implica no solamente tenerla en la memoria, sino en la ejecución, en hacerla. Y les voy a decir algo más. A mí me gusta, por lo menos a nivel de los Estados Unidos, que imperó mucho lo que es la filosofía pragmática. ¿Qué es el pragmatismo? Aplicar el conocimiento. Es decir, si el conocimiento no se aplica, ¿qué pasa? Se olvida. ¿Por qué entonces hay tantos creyentes que no aplican la Biblia? ¿Y por qué se les olvida? Porque no lo aplican. Cuando uno aplica el conocimiento, lo retiene, y también que es un aspecto de obediencia. Y por eso, ¿usted se acuerda algo de cálculo o de trigonometría de la secundaria? Tú me pones un teorema de cálculo ahí, yo no sé qué hacer. ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué lo olvidamos? Porque no lo aplicamos. El conocimiento que vale es el aplicable. Y la Biblia tiene la ciencia de que todo es aplicable. Y para ser retenedor de la palabra fiel, hay que aplicar el conocimiento bíblico. Porque si no se aplica, se olvida. Es un oidor olvidadizo. Y si no se aplica, la casa está sobre la arena. No hay crecimiento, no hay obediencia, no hay bienaventuranza. Entonces, otro texto a la antigua, Proverbios 4, 2 al 9, que podemos llamarle los efectos de la sabiduría retenida, la sabiduría de Dios retenida. En Proverbios, vamos a ver, porque os doy, lo estoy apurando, voy muy rápido. Viste que está más lento. 4, 2, 9. Ya hemos acostumbrado a la pantalla, ¿verdad? Pero está bien, van 20 segundos. 1, 2, 3, 4. ¿Quién dice amén? Porque os doy buena enseñanza, dice. Buena enseñanza da el Señor. Si es una buena enseñanza, dice, no desamparéis mi ley. ¿Qué es desamparar? Desamparar. Olvidarla. Porque yo también fui hijo de mi padre y delicado hijo delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, escuchen, retenga tu corazón mis razones. Retén lo que te estoy, el consejo que te estoy dando, el consejo divino que te estoy dando. Guarda mis mandamientos, que guarda ¿qué es? Ponerlos por obra y vivirás. Aleluya. Si nosotros retenemos y aplicamos, vivimos, tenemos vida. No solamente vida eterna, vivimos. Pues estamos sujetos, nos sometemos al consejo de Dios. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Y eso se refiere a ¿qué? Adquirir lo que es la palabra del Señor. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella te guardará. ¿Quién guarda a quién? A ver, ¿quién guarda a quién? Dios nos guarda cuando nosotros aplicamos y ponemos por obra la palabra de Él. La retenemos. Y te conservará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, sobre todo lo que tengas que hay que adquirir. Inteligencia, la inteligencia de Dios. Adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú las hayas abrazado. Adorno de gracia
dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Aleluya, aleluya. Cuando yo estaba abogado, yo fui abogado consultor, antes de Cristo, antes de conocer a mi Cristo. Yo daba una opinión legal y eso era un libro largo y nadie entendía. Porque yo quería, ¿qué? Lucirme utilizando palabras que el otro tenía que usar un diccionario para entenderme. Y entonces yo veía que estaba exaltando que mi intelecto, entre comillas. Cuando vine a Cristo, el librón, las opiniones, ahora era una sola página. Y entonces la gente me decía, oye Fernández, usted se entiende clarito todo. Qué bárbaro, acá, así me gusta que escriba. Oye, porque así todo el mundo entiende. ¿Eso quién ve de dónde vino la sabiduría? Del Señor. Pero el hombre no tiene sabiduría hasta que venga Cristo. Porque cuando venimos a Cristo tenemos luz. Somos iluminados, pues recibimos la luz de Cristo. Entonces, eso, pero para poder hacer eso hay que retener. Es como tenía un muchacho, aquí puse aquí un muchacho. Esta es una fotografía de un muchachito mexicano que quiere comprarse una tablet. Y él cobra por mandado. Cada vez que lo mandan, le pasan algo y lo va ahorrando una alcancía hasta tener su tablet para la escuela. Pero me recordaba a mí también, en el interior, yo no cobraba nada, pero cualquiera me llamaba. Ricardito, ven acá. Usted me puede buscar a mí allá al otro lado en mi bicicleta. Y yo iba. Y no era yo, todo el mundo lo hacía. Y es más, ¿cuál era la palabra que usábamos? Mande, fulanito, mande. Estábamos llamados a hacer el mandado. La pregunta es, para hacer tú un mandado, tienes que retener cuál es el mandado y hacer el mandado. Pero ¿qué clase de mandaderos somos nosotros si no retenemos el mandado? ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo recordamos? Y la falta de retener el mandado o el mandamiento de Dios es porque no lo amamos. Porque el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, dice Pablo a Timoteo, ahí mismo en Tito 2:1, vamos a ver, 1, 2, 20, 3, 4, Tito 2:1, 5, 6, amén, van 2, amén, muy bien. Tito 2:1 dice, pero tú habla, escucha, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El pastor, Pablo le dice al pastor joven Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra limpia de Dios, santa y directa. Eso es lo que tienes que hablar. Eso es lo que tienes que hablar. A mí tuve un incidente con un muchacho que me dice, hombre, pastor, yo he tratado de encontrarle a usted una falla. Estoy chequeándolo, pero no se la encuentro. Digo, bueno, no sé si decirte gracias o reprenderte. Porque te voy a decir una cosa, no vas a encontrar ninguna falla. ¿Sabes por qué? Porque yo me pongo detrás de la palabra de Dios. Y si yo me pongo detrás enseñando lo que Él enseña, ¿va a haber falla? Tú hablas lo que dice la sana doctrina. Eso es lo que tienes que hablar. No te puedes pasar porque tienes que retener la palabra fiel tal a cual ha sido enseñada por el maestro, con mayúscula, que es Cristo. ¿Dónde va a haber la falla? Y yo estoy tranquilo, me paro atrás, y que el Cristo habla por delante y yo voy atrás. Yo puedo adornar, como yo siempre he dicho, el predicador es un mesero que acomoda la mesa, pone los manteles, pone los cubiertos, adorna las copas, pero cuando sirve la comida, el chef es el Señor. No puedo alterar lo que el chef hace, ¿cierto o no? Cuando hay del pastor que quiera ser chef. Entonces lo que está sembrando es doctrina y mala enseñanza. Entonces, esa es la introducción. Pero entonces, de lo dicho,
El siervo de Dios, para poder enseñar, debe ser maduro. ¿Se acuerda que habíamos visto en uno de los requisitos que no eran, que el siervo de Dios no debe ser un neófito? ¿Se acuerda? Porque si no, se envanece, es soberbio y es tentado por Satanás. Entonces, para poder enseñar la sana doctrina, tú tienes que ser enseñado primero. Y el que te enseñó primero tiene que enseñarte bien. Si nosotros ponemos un discipulador a un discípulo, que resulta que el discípulo es un niño, ese niño no puede discipular a un bebé, se le cae. Tiene que ser que el que enseña tiene que haber recibido y retenido la sana enseñanza. Entonces, para que la iglesia de Cristo no sea arrastrada por la mala doctrina, no sea arrastrada por falsos profetas y falsos maestros, tiene que ser enseñada debidamente por buenos discipuladores, ¿sí o no? Si hay sana enseñanza, los vientos de doctrina no se llevan a las pobres ovejitas indefensas. Por eso dice Efesios, vamos a leer Efesios 4, versículo 13 al 15. 1, 2, a ver, Efesios 4, versículo 13 al 15. Que vaya teniéndolo, dígame pues. Esgrima bíblico. Efesios 4, versículo 13 al 15 dice así. Hasta que todos, escuchen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que su iglesia seamos ¿qué? Unidos en la fe, recibiendo la misma instrucción y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A ver, todos los que estamos aquí, ¿qué quiere Dios? Que todos lleguemos a la unidad de la fe. A un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. Es decir, que el Señor no admite que en la iglesia haya bonsai o pigmeos. Hasta que todos lleguemos. Y si dice que todos lleguemos, ¿es posible que sea así? Sí lo es. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Y cuando llegamos hacia esa estatura, para que ya no seamos ¿qué? Ya no seamos niños fluctuantes. ¿El niño es fluctuante o no? Tú eres un maestro de kindergarten y hay horas de recreo y hay 500 juguetes y salen los niños. Te das de vuelta y están peleando por uno. Están peleando, dame este es mío, yo lo juego con él. Porque el niño es fluctuante, él tiene que los dibujos animados. Pero una iglesia de niños espirituales, que el pastor tiene que ser un showman y tiene que haber humo en el altar. Tú no puedes mantener una iglesia de niños. Eso se lo lleva cualquier viento de doctrina. Que se apareció un hombre que ha resucitado 100 muertos. Para allá, efectos especiales. Pero la labor del Señor es que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque de lo contrario, cualquier viento de doctrina se los lleva. Aquí lo dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, porque son seductores. Los falsos maestros son seductores, son serpientes encantadoras. Pero ¿a quién envuelven? Envuelven a los que no han crecido, a los bebés espirituales. Por eso es que el pastor o enseña la palabra, o el maestro tiene que enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque va a tener, si no enseña la palabra, va a tener que estar repartiendo biberones en la iglesia, mamaderas. Y va a haber niños sentidos, o de repente John que dice, pastor, yo estoy sentido con usted porque no me cantó el cumpleaños.
y cosas de bebés. La iglesia tiene que crecer en unidad de la fe y retener la palabra enseñada. Dice que estos hombres engañadores emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Que crezcamos. ¿Y quién nos hace crecer? ¿Quién nos hace crecer? La palabra de Dios. Como dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Y dónde está el nutriente del crecimiento de un creyente? Por la misma palabra de Dios que tiene la nutrición. Esto no podemos inventar aquí nada. Todo está hecho por Cristo. Todo. Bien. Hermanos, cuando no hay enseñanza, o como dije, no hay crecimiento. Y una iglesia de infantes era la iglesia de Corintios. Aparentemente eran súper espirituales, pero no. Eran babies. Ellos necesitaban su biberón. Primero a los Corintios 1, versículo 3, 1 al 3. Segunda, primero a los Corintios. Primero a los Corintios. Primero a los Corintios, falso, te he dicho más. 3, 1 al 3. 3, 1 al 3. Leo. De manera que yo, dice, hermanos. Mira que los Corintios contó que eran niños espirituales. ¿Cómo le dice Pablo? Hermanos. Eran hermanos en Cristo. No pude hablaros como espirituales, o sea, como gente madura en la fe, sino como a qué? A carnales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Vianda qué es? Comida pesada. No le puedo hablar con palabra, con buena enseñanza, porque ustedes están tomando ¿qué? Leche. No pueden darle un plato de frijoles, no la pueden digerir. Eran babies espirituales. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía aún, porque aún sois carnales. Pues sabiendo, ¿y cómo uno sabe que una iglesia es carnal y de bebés? ¿Cuál es el síntoma? Aquí lo dice, porque habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contienda, peleas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo se prueba entonces la infantilidad de una iglesia? Porque hay peleas entre los hermanos. Porque hay celos. Ya ahí se está viendo que no hay crecimiento. O puede ser que haya enseñanza, pero no la aplican y por tanto la casa está sobre la arena. Entonces, si no hay enseñanza, no hay crecimiento. Y el siervo de Dios tiene que ser maduro para enseñar la Escritura. Otro texto de Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos, qué bonito se oye eso, ¿eh? Qué bien. Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, ha pasado tiempo. Esta es la iglesia de los hebreos. Acuérdense que el hebreo hizo un mix de la ley con el cristianismo y a Cristo todavía no lo habían ubicado como el Cordero de Dios. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. El ABC, la salvación, el perdón de pecados. Había que enseñar a los hebreos. Eran infantes en la fe. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. No conoce su Biblia. Porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y es verdad, yo me aguanté, yo predicaba y todo. Y he predicado la Biblia, me falta el libro de Hebreos.
Pero dejé Apocalipsis para allá, para allá, para allá. Lo aplazaba para no causarle indigestión a los que están creciendo. Y bien, y cuando prediqué Apocalipsis, yo veía y sentía y percibía que los hermanos estaban escuchando y entendiendo perfectamente todo. Porque ya, ¿cómo le vas a hablar Apocalipsis a un recién nacido? ¿Lo indigesta o no? Indigesta. Yo cuando salí del hospital dice que hubo una tía loca que me llevó de la capital al interior, mi papá estaba como rehabilitando, y me dio jugo de naranja. Y ella me lo hizo orgullosamente. Yo te digo, ¿cómo un bebé puede tomar ese jugo? Él no está para eso. No sé si eso me afectó, no sé. Pero eso no competía a ponerle un jugo de naranja a un baby. Él necesita, ¿qué? Leche de su mamá. Mamá llegó, pero en el trayecto del transporte me dio jugo de naranja. Entonces yo no podía dar Apocalipsis a un recién nacido, eso no se puede. Pastor, ¿y por qué? Uno recién en una casa culta, ¿y por qué no nos habla del rapto? Pero calma. Primero los rudimentos, el ABC, después vamos, y ya a quién se le habla, pero estamos bien, gloria a Dios. Porque así debe ser que todos vamos, como dijo Cristo. Yo tengo muchas cosas que contarle a ustedes, le dijo Cristo a los discípulos. Pero no las podéis sobrellevar ahora. Calma, todo tiene su tiempo. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, del uso. Cuando somos sabios, cuando recibimos la palabra y la aplicamos. Otra vez, el conocimiento que no se aplica se olvida. Se olvida. Analícenlo. Estos días salí así y tenía, Cristo dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, dice Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios, Señor, quiero amar a mi prójimo hoy. ¿Quién es el prójimo? Con el que me encuentro en el camino. Porque el prójimo en el inglés no dice prójimo, sino dice el vecino, el que tú te tropiezas. Y prójimo en español es el próximo a ti. Y paso y se le cae a un hombre un saco de naranja. Y me agacho y comienzo a arreglarle el casco. Entonces digo, ponme a ayudar a mi prójimo hoy. Porque quiero vivir tu palabra. Porque si la palabra no se aplica, se olvida. Estoy dando un ejemplo nada más. Pero cada vez que tú vas en el camino, vas a tener que tomar decisiones carnales o espirituales. ¿Sí o no? O aplicas en lo que la palabra de Dios dice, o aplicas tu carne. Todos los días. Si tú aplicas lo que Cristo dice, tienes sabiduría. Y vas a ver el efecto de la sabiduría en tu vida. Si no aplicas lo que Cristo dice, lo vas a olvidar la palabra y vas a ser un carnal más. Bien, seguimos. Segundo, así como que hay que ser maduro en la fe, lo único que tiene que hacer el creyente maduro y debe saber que solo la Biblia hace crecer a las almas. Pablo dice que él mismo llegó a decir que lo menospreciaban porque él no era muy docto hablando, no era elocuente como esas técnicas de oratoria o de retórica griega. Dice Pablo, yo nunca quise llegar a ustedes con excelencia de palabras, sino con la palabra de Dios, únicamente. Entonces quiere decir que Pablo no es que era un gran orador, pero era un gran maestro, porque nunca se desmarcó de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es mi único manual. Y 1 Pedro 2,
versículos 2 y 3 dice, desead, coman, como niños recién nacidos la leche. Bueno, los apuré, leí muy rápido. Mira, está bien, mira, tú eres la que vas a decir, ¿viste? Primera de Pedro 2, 2, 3. 2, 2, 3. Primera de Pedro 2, 2, 3. Amén. ¿Algún amén por ahí? Bien. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Hay leches, ¿sí o no? Ahí en el supermercado hay un montón de fórmulas de leche. Pero pregunto si nutren. La leche materna sí nutre. La leche espiritual no adulterada para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mira que cuando uno comienza a paladear y tomar la leche, le va gustando y sigue tomando más. Por eso dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El Señor es benigno, amoroso en su palabra. Y segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Muy bien, hermano. ¿Qué dice? Te encarezco. ¿Ya estamos? Te encarezco delante de Dios. El apóstol, ¿qué significa encarezco? Te encargo un encargo caro. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Era unas palabras solemnes lo que está diciendo él. Que al Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Porque él es el juez. En su manifestación, en su gloria, en su reino. ¿Cuál es el encargo? Que prediques. ¿Qué cosa? La palabra. Predica la palabra. Que instes. ¿Qué significa instar? Que exhortes en todo momento. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más? Redarguye. Hoy, ahora sí hay tiempo para redarguir, hermano. Porque hay un montón de argumentos mundanos. ¿Y qué significa redarguir? Cambiar los argumentos que traemos. ¿Cuál es un argumento? La mujer tiene derecho de abortar porque ella tiene derecho a decidir en su propio cuerpo. ¿Cómo lo redarguimos? Ese ser que tú tienes allí es un ser ya desde el embrión. Y comienza a ¿qué? A redarguir con los argumentos de Dios. Redarguyes, reprende, exhorta. ¿Qué hay que hacer continuamente? Predica, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina en la Biblia? Enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No quieren escuchar la sana doctrina. Vendrá tiempo y ese tiempo ya está aquí. No sufrirán. No quieren. Háblame de salud, dinero y amor. Háblame que voy a tener un marido este año. Háblame. No quieren oír la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que va a haber maestros que van a enseñar lo que la gente quiere oír. Y apartarán de la verdad del oído, o sea que no van a querer oír la sana doctrina del Señor, y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. A las fábulas. Algunos me dicen, bueno, es que yo soñé. Digo, mira hermano, la palabra de Dios me dice que ore sin cesar. Si tengo una preocupación,
llevando todo, ruego al Señor con acción de gracia, y Dios me da ¿qué? La paz esa que sobrepasa todo entendimiento. Si tú no oraste, no le has llevado las cargas al Señor, posiblemente en la noche tengas una pesadilla, porque estás cargado, porque no estás afligido y la conciencia no descansa. Y resulta que yo soñé que me estaban persiguiendo. Digo, hermano, ¿qué comiste primero? ¿Por qué no oras? Porque una persona, un alma que ora, Dios le da paz. Una paz, menos oración, menos paz. Mucha oración, mucha paz. Entonces a veces queremos obviar el mandamiento para escuchar fábulas. Una vez una mujer me dice a mí, se me acerca, al final del culto, pastor, Dios me dice que le dijera que nunca diga que su Grey escuche telenovela. Cuando Dios te dijo ese mensaje, ¿de dónde tú sacaste eso? Y era que yo había dicho el viernes, un viernes, estamos hablando de años atrás, que estaban en voz aquí en Panamá los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan una cuestión de los 10 mandamientos? Y yo dije, yo prefiero que en Panamá oiga los 10 mandamientos que narconovelas o que novelas que no llevan para ningún lado. Por lo menos están escuchando algo de Dios allí. Entonces ella me dice, tú sabes lo que pasa contigo. No utilices y no me vengas a reprender de parte de Dios porque estás dejando a Dios mal. Y Dios no te ha dicho nada de eso. Y no te digo más, porque te pareces a una prima mía allá en el interior. Y ya después me dice, bueno, pastor, ore por mí porque tengo mi hija que se enamoró con otro hombre, se fue para otro país. ¿Qué tal? Digo, bueno, comienza el juicio por casa. Comienza a arreglar tu casa. Pero es un asunto de un manipuleo, no sé. Cuando la palabra de Dios es la que define las cosas, no sé si me estoy explicando. Que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Un hombre instruido por Dios lo puedes tirar en la china, en la conchinchina, como un Rambo, con una cuchillita de Victorinox suiza y se defiende. Porque Dios nos entrena a través de sus sagradas escrituras para toda obra perfecta. Y si el manual de vida de Dios es la Biblia, ¿qué yo voy a estar enseñando a través de cosas que no están escritas por Dios? ¿Estamos claros? Entonces, lo que el mundo va a traer en vez de enseñar la palabra de Dios, van a enseñar ¿qué? Fábulas. Y va a haber mucha gente siguiendo a estos falsos maestros que enseñan fábulas. Y por eso es que hay que retener la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15. A ver, Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero si tú no estás instruido en la palabra, ¿cómo vas a defender la fe? Si te dicen que el hombre viene del mono, que si te dicen que todo es relativo, que tú naciste ya con una preferencia sexual, si tú no te preparas en la palabra, ¿cómo vas a defender tu fe? Y ese es el gran problema que hay. Y el último punto
El siervo de Dios, bueno, debe usar la Biblia en todo momento, conocerla. Hermano, nosotros hay camioneros que se van de aquí a Chiriquí. Y como ellos siempre están viajando de allá para acá, se saben el mínimo hueco que hay en la Interamericana. Se lo saben todo. ¿Por qué? Porque están recorriéndolo. Nosotros debemos recorrer la Biblia para aprendernos lo mínimo que haya por ahí del Señor. ¿Y eso es factible o no? El Señor nos llama a eso. Filipenses 2.16 dice, asidos. Filipenses 2.16, se me olvida. Filipenses 2.16. Filipenses 2.16. Asidos de la palabra de vida. ¿Asidos qué es? Agárrate. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y Pablo dice que él sabía que él esperaba a Cristo antes de su sacrificio, pero él corrió con la palabra de Dios adelante. Y bueno, solamente terminar ahora, porque aquí tengo el texto de Mateo, pero terminar con lo siguiente, hermano. El Salmo, ¿cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? ¿El Salmo qué? 119. Tiene 22 estrofas. ¿Pero más largo que? 22. ¿Por qué son 22 estrofas? Porque el alfabeto hebreo tiene 22 palabras. Y cada estrofa comienza con una letra del alfabeto griego, con una armonía perfecta. Pero cada capítulo de esas 22 estrofas es exaltar la palabra de Dios. Porque el salmista, el David, dice que la palabra es su meditación. La palabra es su enseñanza. La palabra le redarguye. La palabra lo dirige. La palabra lo consuela. La palabra lo protege. Y aquí hubo una hermana en Cristo, de mi pueblo, que se paró en la iglesia y declamó el Salmo 119. Y todos nos paramos y tuvimos que aplaudirla, decir, eso nunca ha pasado. Eso es, y lo que quiero decir es que nosotros tenemos que tener que la palabra de Dios como el centro de nuestra vida. Es tener a Cristo al lado de uno, ¿cierto? Es tenerlo allí en todo momento. Y una vez tú lo sigues, vas a tener una seguridad maravillosa. Entonces mi exhortación ahora, ¿cuál es? Hermano, no seamos oidores olvidadizos. Aplique la palabra para que vea que es científica, porque ella produce un efecto, el mismo efecto de Dios. ¿Y qué es orar? Orar es pidiéndole a Dios que sus promesas sean hechas en mi propia vida. Y las palabras de Dios son fieles. ¿Por qué fieles? Porque Dios como Padre cumple sus promesas. Entonces agarre cualquier promesa de Dios. Y digo, Señor, como hijo tuyo, quiero ver tus promesas en mi vida. Pero para poder, también importante es que retengas en tu corazón esa palabra para que la puedas, ¿qué? Aplicar. ¿Quién quiere orar por eso hoy? Hermano, le estoy dando, no puedo decir más nada, es que solamente, esto no es por fábulas. Así que vamos a ponernos en pie, le vamos a orar. Y Dios, tú te puedes conseguir, todas las promesas del Señor Jesús. Hay ahí. Cristian la puede plantear. Puedes poner todas las promesas del Señor Jesús. Bien, Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Padre. Yo fui una persona separada de ti, buscando una razón de vivir, un sentido de la vida, y estaba frustrado porque estaba envuelto en mis propias confusiones hasta que viniste a mi vida, Padre. Y me diste dirección y me diste propósito. Que mis hermanos vivan y pongan por delante a usted con su palabra, porque si guardamos lo que usted dice, todo va a salir bien.
como dice el Salmo 1. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, que así sea. Que mis hermanos vivan una vida exitosa en Cristo, una vida donde todo sale bien porque nos sometemos a la autoridad suya, Señor. Gracias, Señor. Padre, permite, Señor, que veamos los resultados tuyos en nuestra vida, que sea la vida de Cristo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.